empezar a grabar. Entonces, estoy grabando ahorita y voy a empezar a compartir pantalla para hacer la retroalimentación del control de lectura. Entonces, ya. Entonces, déjenme abrir el control de lectura. Ya. A ver, entonces, creo que esto de aquí ya le preguntaron en orden. Igual muchos se como que volvieron a, a equivocar. Decía, para todo A en los reales, A cuadrado mayor que cero. Para todo A perteneciente a los reales, A cuadrado mayor que cero. Entonces preguntaban eso, verdadero o falso. Muchos se equivocaron. Esto es falso, debido a que para todo A que pertenece a los reales, lo que sabemos es que A cuadrado es mayor o igual a cero. Es decir, tengo que tomar en cuenta el igual, ya que existe A igual a cero. Y cuando es igual a cero, A cuadrado es igual a cero. Entonces, cuando es mayor, no. Entonces, esto es verdadero. Otro que podría ser verdadero es para todo A perteneciente a los reales, menos el cero, o sea, sin contar al cero, A cuadrado es mayor que cero. Eso también sería verdadero. Pero la que estaba, no. Entonces, eso estaba ahí. Eh, Sería uno de los ejercicios. Otro que también estaba era del referencial a los reales, de nuevo. Y te decían que el predicado era valor absoluto x más 2, una ecuación con valor absoluto, menor o igual a menos x menos 3. Menos x cuadrado menos 3. Entonces te pedían demostrar, hallar el conjunto de solución a p de x. ¿Cuánto era? Entonces lo que haces aquí, puedes resolverlo de varias formas, pero lo mejor, como obviamente será un problema de control de lectura, o sea, tendrías que hacerlo de una manera rápida. Te puedes dar cuenta que, por ejemplo, yo esta fracción, puedo sacar factor común aquí, el menos, te va a quedar x cuadrado más 3. Aquí tú puedes ver lo siguiente. Entonces tú dices, quiero ver qué pasa con esta expresión de aquí. De lo que empezamos, como les dije, x cuadrado sabemos que es mayor o igual que 0. Es decir, x cuadrado siempre va a ser positivo o 0, dependiendo del valor de x. Si es 0, entonces esto es 0. Y si es otro valor, entonces va a ser positivo. Aquí puedo ver que si sumo 3 a ambos lados, voy a tener que x cuadrado más 3 mayor o igual a 3. Esto quiere decir que esta expresión siempre va a ser mayor o igual a 3. Ahora, si le agrego el menos que está ahí, puedo ver que x más 3, x cuadrado más 3, x cuadrado más 3, va a ser menor o igual. Ya no se olviden que cuando multiplico el menos en ambos lados, tengo que cambiar el sentido de la inecuación. Menos 3. Esto quiere decir que esta expresión, que es la que está aquí, va a ser menor o igual que a menos 3. Es decir, esta expresión va a tomar valores de menos 3 hacia la izquierda, hasta menos infinito. ¿Ya? Entonces va a tomar esos valores, pero lo que puedo ver es que siempre va a ser, o sea, el 0 va a estar por acá. Pero lo que quiero ver es que siempre va a ser negativo. Entonces puedo ver que menos x cuadrado más 3 siempre será
negativo. De hecho, siempre será menor que -3. Y lo que me pide el predicado es hallar un valor absoluto que sea menor que una expresión que siempre va a ser negativa. Claramente eso no existe. El valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Nunca es negativo. Por lo tanto, el conjunto de solución es vacío. O dicho de otra manera, lo que me pedían creo que era la cardinalidad de AP de X es 0. Y esa sería la solución de este problema. Básicamente lo que tenía que hacer es darme cuenta de que esta expresión siempre será negativa, siempre. Esta es una manera de mostrarlo, debido a que a cuadrado siempre va a ser que x cuadrado siempre va a ser positivo, más 3 también, pero el menos que está aquí afuera te va a hacer que siempre sea negativo. O sea, esto puede ser -4, -5, etcétera. Pero el punto es que nunca vas a no hay forma de que un valor absoluto sea menor que un número negativo. El valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Entonces la respuesta aquí era conjunto vacío. Ya. Entonces, luego los que vi era de más que todo errores con respecto a entender lo que es la inducción. Aquí también te decían que complete la expresión a lo máximo. Cuando ya veamos inecuaciones, tenemos que decir que traducir ahora expresiones literarias a inecuaciones. Y una de esas es a lo máximo. Te preguntan a lo máximo con qué se traduce. A lo máximo, muchos se equivocaron. A lo máximo quiere decir que como máximo, o sea, a lo mucho, o sea, como tope, un número. Eso quiere decir que es todos esos, lo que sé que estamos hablando tiene que ser a lo máximo un número, o sea, hasta un tope. Quiere decir que va a ser de ese tope hacia abajo. Por eso, esto se traduce como menor o igual. Bueno, menor, sí, menor o igual. O menor, dependiendo del problema. Puede ser que se incluya el máximo o no incluya el máximo. Pero el punto es que era eso. Ya. Entonces vamos a ver ahorita si lo de inducción. Por ejemplo, me dicen que ya, me dice, por ejemplo, todos los números naturales, voy a poner aquí abajo mejor, todos los números naturales, todos los números naturales son sucesores de algún número natural. Son sucesores de algún número natural. Preguntan si sea verdadero o falso. Bueno, ahí estaba escrito que si no me equivoco, si estaba escrito en el libro. Esto sería falso, porque el 1, el 1 no es sucesor de ningún número natural. De ningún número natural. O sea, el 1 no es sucesor de ningún número natural, por eso es falso. Eh, Otro te dice que para demostrar que una propiedad se cumple para todos los números naturales, para demostrar que una propiedad se cumple para
para todos los números naturales, todos los números naturales, es suficiente comprobar que dicha propiedad se cumple para el natural 1. Es suficiente comprobar que dicha propiedad se cumple para el número natural 1. Ya, te decían eso de ahí, te preguntaban verdadero o falso. Eso aquí es falso. Falso, porque el método de inducción te dice que para probar que una propiedad se cumple para todos los números naturales, lo que debes hacer es verdad, empezar con el caso base, probando la propiedad para el natural 1, pero también debes probar el paso inductivo. Es decir, también debes asumir, también debes probar, mejor dicho, que si asumes que la propiedad se cumple para n, para un número natural n cualquiera, entonces se cumple para n más 1. Es decir, para su sucesor, dicho de otra manera. Entonces son esas dos cosas que debes probar. Entonces no es suficiente con decir que cumple para n más 1. Entonces esto es falso. ¿Ya? Y ya. Entonces, inducción matemática, que es lo que vamos a ver, sirve para probar propiedades en los números naturales. Solo en los números naturales. Listo. Entonces eso sería la retroalimentación. Entonces déjenme poner las diapositivas para empezar la clase de hoy, que vamos a ver inecuaciones y inducción matemática. Entonces, ya. Entonces vamos a ver inecuaciones e inducción matemática. Empezando con inecuaciones. Bueno, para ver inecuaciones, primero tenemos dos conceptos. El primero es de desigualdad. Simplemente denota una relación de orden. ¿Se acuerdan que las relaciones de orden son expresiones que tienen mayor, menor, mayor igual que o menor igual que? Entonces simplemente es una relación con esas razones, con esas expresiones de orden. Ya. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, 16 es mayor que 7, un cuarto es menor que un tercio, etc. Esas son expresiones verdaderas. Ahora, una inecuación es también una relación de orden, pero que tiene una incógnita. Es decir, que tengo una variable x que yo no sé su valor y que yo puedo reemplazarla de nuevo por un referencial en los cuales va a ser verdadero o falso. De nuevo teniendo expresiones relacionadas con estos símbolos que son mayor, menor, menor igual y mayor igual. Entonces, para resolver estas inecuaciones se utiliza lo visto en el capítulo de relación de orden, en las que le dije en esas fórmulas, pero básicamente igual vamos a verlas de nuevo. Entonces, las soluciones que vamos a resolver, que vamos a obtener, mejor dicho, no van a ser como en las ecuaciones, que son números enteros, números solitos, mejor dicho, números simples, sino vamos a tener soluciones en intervalos, es decir, un subconjunto de los enteros. Esa va a ser nuestras soluciones. Por eso es recomendable denotarlas como intervalos, que ya vimos en la clase pasada cuando vimos valor absoluto. Y también se ven estas inecuaciones de tal manera, como se veían las ecuaciones, se pueden mostrar como predicados, ya que predicados son expresiones abiertas con una variable, cuyo referencial es de los reales normalmente,
Y lo que vamos a buscar, que son el conjunto de solución, conforman el conjunto de verdad AP de X, que básicamente es otra forma de anotar la solución de la inecuación. Ya, entonces vamos a ver los tipos de inecuaciones, empezando por la más sencilla, la inecuación lineal. La inecuación lineal que puede ser representada como cualquiera de estas formas: ax más b, ax más b, mayor que 0, menor que 0, menor igual que 0 o menor igual que 0. Es decir, la x simplemente está elevado a la 1, normal. No hay exponentes cuadráticos ni nada por el estilo. Entonces, esta de aquí es muy sencillo de resolver. Aquí está el proceso matemático. Obviamente, como les dije en la clase pasada, no vamos a hacer todo el proceso como tal, porque es muchos pasos. Entonces, lo que normalmente se hace es pasar de este paso al paso de aquí abajo, diciendo que la b que está sumando pasa al otro lado a restar. Es decir, la b, un sumando pasa al otro lado cambiando de signo. Por ax más b mayor que 0, entonces decimos que pasa al otro lado, ax menos b, ax mayor que menos b, y la x, allá. Normalmente tratamos las inecuaciones como si fueran ecuaciones al momento de tratar de ellas, en lineales. Ya que se hace casi los mismos pasos, solo tienes que despejar la x, no hay más que hacer, con los pasos que vimos de pasar al otro lado a sumar, a restar, y de pasar a un número que está multiplicando, pasar a dividir, como por ejemplo lo que voy a hacer ahorita. Entonces no hay problema en ver que son como si fueran ecuaciones, pero sí hay que tener una restricción. Cuando yo paso un número que está multiplicando, lo paso a dividir, es como lo que está aquí, multiplicar un inverso a ambos lados. Y de ahí pasa a dividir. Entonces, tengo que tomar en cuenta lo que vimos en relación de orden, que si k multiplico por un número positivo, entonces no pasa nada a la inecuación, al símbolo. Aquí por eso asumo que es positivo, que asumo que a es positivo. Entonces, como a es positivo, no pasa nada. Entonces, tengo que la solución serían los x mayores que b menos a. Es lo mismo, solo es que en vez de un igual, tengo un mayor, lo mismo que una ecuación, cuando a es mayor que 0. Y aquí está la solución. Por ejemplo, esta se representa como un intervalo desde menos b sobre a, abierto, porque es un mayor, y todos los números mayores que ese. Entonces, hasta el más infinito. Y expresado en intervalos, es desde menos b sobre a, abierto, hasta el más infinito, que es lo que está aquí, la solución de la primera. Como les dije, todo tomando en cuenta que a tiene que ser positivo. Y aquí están las 4 soluciones de los 4 que están aquí arriba. De 1, de 2, de 3 y de 4. Aquí lo que está un poco mal es el hecho de que el infinito tiene que tener siempre paréntesis. En ambos lados. Siempre es paréntesis. Pero aquí el menos b sobre a es cerrado porque tengo un mayor igual. ¿Ya? Entonces eso simplemente con las lineales. Igual que en las ecuaciones lineales, lo más difícil es llegar a este caso base, se puede decir, que es el más sencillo, simplificando, sumando fracciones, etcétera. Tomando en consideración que puedo hacer cualquier cambio de un lado al otro de sumandos, pero que cuando quiero pasar un número de multiplicar a dividir, tengo que ver si es positivo o si es negativo. Entonces ya vi qué pasa cuando es positivo, no cambia nada. Pero si fuera negativo, si en cambio A fuera negativo, al realizar esta multiplicación, estaría multiplicando por un número negativo por ambos lados. Entonces quiere decir que la inecuación debe cambiar de sentido. Es decir, por ejemplo, si yo resuelvo, voy a poner un ejemplo, menos 3x más 4 mayor que 0, yo tengo dos casos, dos formas de hacerlo. Una sería, por ejemplo, pasar el menos 4 al otro lado. Mayor que menos 4. Y el menos 3 lo paso a dividir, pero como es un número negativo, debo cambiar el sentido de la inecuación. De mayor va a pasar a menor. Entonces sería menos 4 sobre menos 3. Y esto menos con menos se simplifican, te queda 4 tercios.
Esto quiere decir que x es menor que 4 tercios. Puedo hacer eso, está bien, pero también podría, en vez del 4 pasarlo al otro lado a restar, puedo pasar el 3 que está restando al otro lado a sumar. Entonces sería 4 mayor que 3x. Y x, ahora sí el 3 como es positivo y si yo paso a dividir, no va a pasar nada porque sigue siendo positivo. Entonces 4 tercios mayor que x. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que lo que está acá. Entonces tengo esos dos caminos, pero están bien ambos, no hay problema. Lo único que, como les digo, tienen que considerar es que si voy a pasar un número negativo, tengo que cambiar el sentido de la ecuación. Ambas formas están bien y en ambos casos el intervalo sería de 4 tercios hasta el infinito, porque es mayor. Entonces, volviendo a las a's, como estoy multiplicando por a negativo, entonces ahora los intervalos son opuestos. Si se dan cuenta, aquí era de menos b sobre a hasta el infinito, ahora es de menos infinito hasta menos b sobre a. De nuevo aquí falta aquí es paréntesis. Cuidado con eso, siempre hay paréntesis cuando es infinito. Esas serían las 4 soluciones de las 4 ecuaciones si a fuera positivo. Aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, quiero resolver esta ecuación, que básicamente es 4x más 3 mayor o igual que 12x menos 13. Como ya sabemos, para resolver inecuaciones, bueno, cuando eran ecuaciones, lo único que hay que hacer es dejar todos los términos con x de un lado y los términos independientes del otro lado. Entonces aquí es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, aquí yo lo que haré es de este 12x que está sumando, lo voy a pasar a restar. Y este más 3 que está sumando, lo voy a pasar a restar al otro lado. Entonces me va a quedar 4x menos 12x mayor o igual a menos 3 menos 13. Entonces eso es lo que hago, simplemente dejar las x de un lado y el resto del otro lado para así despejar la x. Estoy despejando la x, básicamente. En este caso, en ecuaciones lineales, lo único que tengo que hacer es despejar x. Y claro, si tengo fracciones más complicaditas, entonces tengo que trabajar con ellas para dejarla en este sentido. Simplificar. Y me va a quedar aquí 4x menos 2x menos 8x mayor o igual a menos 16. Me queda x. Cuando yo pase el menos 8 a dividir, el mayor o igual cambia de sentido a menor o igual. Entonces me queda que x es menor o igual que 2. En forma de intervalo sería desde menos infinito hasta 2 cerrado con corchete, porque es menor o igual. Esto, como les dije, también lo podría hacer diciendo, por ejemplo, el 4x lo paso al lado de la derecha y el menos 3 lo paso al otro lado. Me quedaría 3 más 13 mayor o igual a 12x menos 4x. Entonces el 13 pasa de restar a sumar y el 4x pasa de sumar a restar. Aquí me va a quedar 16 mayor o igual a 8x. Y aquí este 16 sobre 8, paso a dividir el 8. Como es positivo, no cambia el sentido de la inecuación. Y este 16 sobre 8 es 2. 2 mayor o igual que x. Entonces, se dan cuenta, la solución es la misma. X menor o igual que 2 o 2 mayor o igual que x es lo mismo. Lo importante es que cualquiera de las dos formas que tú hagas está correcto. Sí, pero como les digo, lo importante, no olvidar que los números negativos, que pasa de multiplicar a dividir, me cambian el sentido, el orden de la inecuación. Ese es con el primero. Puedo hacer el segundo también, que es una inecuación lineal también. Entonces lo que hago es simplificarla. Paso a multiplicar, multiplico, distribuyo el 1/3. Me va a quedar x menos 2/3 menor que x sobre 8 más 2. Entonces aquí hay otro método. Por ejemplo, normalmente lo que haríamos aquí es, podemos hacerlo, lo voy a hacer acá al lado. Por ejemplo, el x, el menos 8, el x octavos lo paso acá. Menor que 2, el menos 2/3 paso al otro lado, más 2/3. Y aquí hago esta resta. Me va a quedar 8. Mínimo con múltiplo es 8. 8 dividido para 1, 8. Por 8, por x, 8x. Menos x. Menor que aquí también 3. Y me va a quedar aquí también el 1, le pongo en el entero. 3 dividido para 1, 3. Por 2, 6. Más 3 por 3. 3 dividido para 3. 1 por 2, 2. Por 2, 1, que habla. A ver, no, por 2, 2, está bien.
Entonces aquí lo que hago es hacer estas restas. Me queda 7x sobre 8 menor que 8 sobre 3. Entonces aquí lo que hago es pasar a multiplicar. El 3 pasa acá y el 8 pasa al otro lado. O multiplicar en cruz como se dice también. Me va a quedar 21x menor que 64. Porque 8 por 8 es 64 y 3 por 7 21. Entonces x me va a quedar a 64 sobre 21. También era válido. Pero acá lo que hacen es otra forma también de resolver fracciones. Es directamente sacar el mínimo como múltiplo entre todos los denominadores. En este caso es 24. Y multiplicar todo por 24. Entonces multiplico todo por 24 para que de esa manera ya no tenga fracciones y trabaje solo con enteros, que es mucho más sencillo. Entonces multiplico ambos lados por 24 y resuelvo normalmente y igual me queda la respuesta igualita, si se dan cuenta, que es la respuesta correcta, que es x menor que 64 sobre 21, es decir, de menos infinito hasta 64 sobre 21. Entonces esas son las inecuaciones lineales. Trabajamos como si fueran ecuaciones, simplificándola y despejando la x, pero la única consideración que debo tomar es que cuando pase de una multiplicación, un número negativo, a dividir o a multiplicar, o sea, lo cambio del cualquier lado del intervalo de la inecuación, tengo que cambiar el sentido de la inecuación. Entonces, esas serían las inecuaciones lineales. Vamos con las cuadráticas. Entonces, las cuadráticas son del siguiente predicado, o sea, son básicamente inecuaciones cuadráticas mayores o iguales que 0 o menores o iguales que 0. Ahora, obviamente, las inecuaciones cuadráticas, igual que las ecuaciones cuadráticas, para resolverlas tengo que dejar uno de los dos miembros igualado a 0. En este caso, por ejemplo, el de la derecha normalmente se lo hace. No hay ningún problema si es el de la izquierda, pero tengo que tomar en consideración que ese es el primer paso. Dejar uno de los miembros igualados a 0. ¿Dónde x es el valor que se va a determinar? Y obviamente a no puede ser 0. Entonces, hay dos formas de resolverlas. Uno es usando también las propiedades de relaciones de orden que vimos la clase pasada, en los cuales para que un producto sea positivo, los dos tienen que ser positivos o los dos tienen que ser negativos. Y para que un producto sea negativo, los dos tienen que ser negativos o los dos tienen que ser, a ver, uno tiene que ser negativo y el otro positivo. Lo que está aquí escrito, o sea, signos iguales te va a quedar positivo, signos diferentes te dan negativos. ¿Por qué? Porque yo voy a factorizar primero esta parte. Entonces voy a factorizar esto y me va a quedar un producto de dos factores. Y ahí hago eso lo de, para que sea positivo, ambos tienen que ser positivos. Y para que sea negativo, ambos tienen que ser negativos. No, para que sean negativos, uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Entonces, ese sería el primer método. Recordando también que si tengo menor o igual o mayor o igual, el, debo incluir los extremos de los intervalos. O sea, el intervalo cerrado sería. Existe el otro método que es el más usado porque es el más sencillo, que es el método de los valores críticos. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo con el método, sería el simplemente usando el hecho de que para que este producto sea mayor o igual que 0, factorizo primero, factorizar es muy importante, factorizo esta expresión, me queda x menos 2, x más 1. Para que esto sea positivo, tengo que ambos tienen que ser positivos, ambos factores, o ambos factores tienen que ser negativos, ya que saben que si ambos factores son negativos, entonces este producto me va a quedar positivo. Entonces tengo ambos casos, tengo que resolver. Entonces aquí, cuando tengo y, o sea, x mayor o igual que 2 y x mayor o igual que menos 1, es la intersección. Cuando tengo y, cuando tengo o es la unión. Entonces primero tengo que sacar esta intersección. Lo puedo hacer de esta manera, dibujar ambos intervalos, el mayor igual que 2 y el mayor igual que menos 1 en la recta real y ver dónde se intersectan, o sea, dónde se repiten ambos. Por ejemplo, aquí tengo el 2, serían los mayores igual que 2. Aquí tengo menos 1, serían los mayores iguales que menos 1. Y veo que se repiten aquí. Se dan cuenta, aquí se repite del 2 para el infinito. Entonces esa es la primera intersección, la que está a la izquierda. La segunda sería del menos 2, menor que 2,
que es menor que 2, o sea, del 2 a la izquierda cerrado, y menos 1 sería del menos 1 también a la izquierda cerrado. Y si se dan cuenta, la intersección entre ambos intervalos es desde el menos 1 hasta el menos infinito. Luego realizo la unión entre ambos porque aquí tengo un O. Entonces uno ambos intervalos. Me va a quedar el intervalo que está aquí, que es desde el menos infinito hasta menos 1, unido con el intervalo que está acá, que es desde el 2 hasta el infinito, positivo. Entonces tengo que mi conjunto de solución va a ser lo que está aquí, que es desde menos infinito hasta menos 1, unido con 2 hasta el más infinito. Ya, ese es el primer método, que no es muy útil, o sea, sí es útil, pero no es el que vamos a usar mucho porque tengo que separar muchos casos. Ya. Entonces ese es el método de usando las propiedades de la relación de orden. Ahora, el otro método es usando los llamados valores críticos, que ese es el mejor, personalmente, y también creo que todos han de estar de acuerdo, ya que este me permite resolver cualquier tipo de de ecuación cuadrática o de ecuación con factores o con denominadores como este de aquí, siempre y cuando pueda factorizarlos. Entonces, ¿cómo va este método? Pues para este método primero tengo que determinar, primero tengo que factorizar, o sea, primero tengo que llegar a algo así, por ejemplo. Tengo que dejar un lado a cero, menor que cero en este caso, y del lado izquierdo el resto de elementos, en este caso te va a quedar una fracción, y luego debo factorizar todo. Entonces, factorizado me queda esto. Una vez que está factorizado, lo siguiente que tengo que hacer es sacar los puntos críticos, los llamados puntos críticos. ¿Y cómo los obtengo? Pues simplemente igualo cada factor a cero. Por ejemplo, el primero sería x menos 3 igual a 0, x igual 3, el primero, x más 2 igual a 0, x igual menos 2 sería el segundo, x menos 2 igual a 0, x igual 2 sería el tercero. Entonces ya obtengo los tres puntos críticos de esta de aquí. Entonces aquí hacen una tabla. Yo personalmente no hago la tabla. Yo lo que hago es lo siguiente. Yo dibujo la recta real. Yo dibujo la recta real y dibujo los puntos críticos. Bueno, aquí es el menos infinito y acá es el más infinito. Dibujo los puntos críticos en ella. El menos 2 ordenados. Luego viene el 2 y luego viene el 3. Entonces veo que ¿por qué obtengo estos puntos críticos? ¿Por qué son puntos críticos? Porque ahí en esos puntos, estas expresiones van a cambiar de signo. Es decir, antes del punto crítico para esta expresión de x menos 3, antes del punto crítico, esto va a ser negativo. Y después del punto crítico, va a transformarse a positivo. Entonces, por eso es de suma importancia los puntos críticos. Porque en esos puntos, las expresiones me van a cambiar de signo, de positivo a negativo o de negativo a positivo. Entonces, lo que debo hacer una vez después de obtener los puntos críticos y de dibujarlos en la recta real, yo veo que esta recta me va a dividir, los puntos críticos me va a dividir la recta en cuatro partes. En esta de aquí, en esta y en esta. Entonces, yo lo que hago ahora es escoger un punto de la izquierda, que en este caso es el menos 3, por ejemplo, menos 3. Ojo, aquí, cuidado, hay mucha confusión. Es menos 3 por si acaso. No, cuidado, pon aquí menos 1, que van a pensar que es menor que menos 2. No, el menos 1 está acá, por si acaso. Errores comunes. Entonces, no, este no es menor que menos 2. Aquí debería ir, por ejemplo, menos 3, menos 4. Entonces, yo escojo cualquiera. Yo escojo menos 3, por ejemplo. Y ese menos 3 lo pruebo en la inecuación, en la expresión de aquí, para ver qué signo tienen todos los números que son menores que menos 2. Ya que el signo que tenga menos 3 van a tener todos los que tengan, va a ser el mismo que de todos los números que sean menores que menos 2. Entonces yo reemplazo, y solo me interesa el signo, no me interesa tanto saber el valor numérico, sino el signo. Por ejemplo, para menos 3, yo tengo menos 6
Aquí tengo menos 1 y acá tengo menos 5. Arriba tengo 6 y abajo tengo menos 5. Entonces me va a quedar menos 6 quintos. Como digo, solo me interesa el signo. El número aquí no me interesa. Entonces es menos, es negativo. Eso quiere decir que todos estos números van a ser negativos. Hasta el punto crítico de menos 2. Lo bueno es que aquí tengo que tomar en consideración algo. Aquí hay dos caminos que puedo hacer. El del libro, que básicamente lo que hace es probar. O sea, probó para aquí, para el primer intervalo. Sale negativo, todo bien. Y luego coger aquí uno entre este intervalo, probar de nuevo para ver el signo. Y ese signo va a ser de todo el intervalo. Luego del siguiente, pruebo. Ese signo va a ser de todo el intervalo. Y luego final del último, también pruebo. Y ese signo que salga va a ser de todo el intervalo. Ese es un camino, que es el que hace el libro. Pero también hay otro camino en el cual tú tienes que darte cuenta el exponente de los factores. Si el exponente de los factores son todos impares, o en este caso sí serían porque es 1, o lineales, entonces tú lo único que haces es decir que cada punto crítico sí te cambia el signo, entonces lo único que vas a hacer es de menos. Cuando llegas a un punto crítico vas a decir que aquí ahora son todos positivos, luego aquí son todos negativos, y luego aquí son todos positivos. ¿Ya? Entonces puedes hacer eso porque todas las expresiones que están aquí son positivas, son que a los lineales y no te tienes que, te ahorras el trabajo de coger puntos de aquí y probarlos. Una vez que haces eso, ya tienes aquí, ya sabes que todo este intervalo que está aquí, desde el menos 2 hasta el menos infinito, son negativos, del menos 2 hasta el 2 son positivos, y del 2 hasta el 3 son negativos, y del 3 hasta el más infinito son positivos. Entonces aquí lo que tengo que ver es preguntarme en la ecuación qué es lo que me piden. Entonces eso lo veo en la ecuación. En la ecuación me piden los menores que cero. Entonces eso es lo que me piden, los números menores que cero. Los números menores que cero no son nada más que los negativos, entonces yo miro aquí. Entonces sería básicamente los que tengan el menos. Entonces sería esta parte, desde el menos 2 hasta el menos infinito, y esta parte, desde el 2 hasta el 3. Acá son positivos, no me interesan porque como veo aquí me están pidiendo los negativos. Finalmente, yo concluyo que la solución sería entonces del intervalo desde el menos infinito, entonces el AP de X sería desde menos infinito hasta menos 2 unido con 2, que es esta parte acá, hasta 3. Y ese sería mi AP de X. Bueno, como me piden el complemento, lo único que tengo que sacar es el complemento de ese conjunto, que va a ser básicamente desde el menos 2 hasta el 2 cerrado, unido con de 3 hasta el infinito, cerrado en el 3 y abierto en el infinito. Aquí también es un paréntesis. Ya. Pero el punto es que ese es el método. Entonces, como les digo, puntos críticos. Luego en los puntos críticos yo sé que van a cambiar de signo. Entonces evalúo uno que esté a la izquierda del que esté del intervalo más a la izquierda. Veo que es menos, entonces voy cambiando de menos, menos, más. Y así me queda la solución. Entonces, como les dije, yo puedo hacer eso porque aquí todos son intervalos, son factores lineales. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo que fuera x menos 3 al cuadrado por x más 2? Vamos a hacer este de aquí ahora, por x menos 2, pero yo les digo mayor o igual que 0. Entonces, yo quiero saber cuál sería la solución. ¿Se dan cuenta? Los puntos críticos son los mismos, son estos tres. Y lo que hago es lo siguiente. De nuevo dibujo la recta real. Los puntos críticos son los mismos, no cambia. Entonces yo tengo aquí menos 3. No, que hablo menos 3, menos 2. Menos 2 es un punto crítico. Luego 2 y luego 3.
Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? Por ejemplo, cambia que ahora el menos 3 tiene un exponente cuadrado. Entonces quiere decir que el punto crítico de 3, de menos 3, que sería 3, aquí no va a haber cambio de signo. Básicamente eso te quiere decir. Entonces yo pruebo aquí. Yo tengo menos 3 para probar aquí. Pruebo y veo que me queda. Me queda, por ejemplo, menos, aquí me queda más. Aquí me queda menos, porque es menos 3 más 2 menos 1. Y aquí me queda menos 5 menos. Entonces esto me va a quedar más. Entonces todo esto es positivo. Luego aquí sí hay cambio de signo porque el punto crítico de 2 no hay problemas. Que era el punto crítico de más 2. Luego en el punto crítico de menos 2, que sería 2, tampoco hay problemas. Pero ahora en el punto crítico de 3, como está elevado al cuadrado, seguirá siendo positivo. No hay cambio de signo. Ese es un método, o el otro método es el del libro, en que pruebas valores de cada uno de todos los intervalos. Entonces, si te das cuenta, cuando hay cuadrados no cambia de signo. Y finalmente la solución, en este caso, como me piden los mayores igual que 0, tengo que ver los positivos, que serían, si se dan cuenta, aquí sería cerrado, porque es mayor o igual. Entonces, pero hay que tomar una consideración. En el denominador, x no puede ser 2, porque si x fuera 2, esto sería divisor para 0, lo cual no es solución. Entonces, cuando tenga un 2 de ley, tengo que poner abierto el intervalo, porque no lo puedo incluir en la solución. Entonces, por ejemplo, en el menos 2 no hay problema. Entonces, yo lo pongo aquí cerrado. Aquí en el 2, como digo, no puedo. Y aquí sí puedo, en el 3 sí puedo cerrado. Entonces sería este de acá. Ah, no, pero no se va hasta el 3, sino hasta el infinito, porque estoy hablando de los positivos. Se va hasta el infinito. Entonces la solución sería desde el menos infinito hasta menos 2 cerrado, desde el 2 abierto hasta el más infinito. Por ejemplo, en esta que está aquí. ¿Ya? Entonces ese sería el método de los puntos críticos. Vamos a hacer este ejercicio para otro ejercicio un poco sencillo con el método de los puntos críticos. Si tienen alguna pregunta, pregunten por favor. No olviden eso, que estamos aquí para aprender. Por favor, pregunten. Bueno, entonces, por ejemplo, este de aquí, tengo esta ecuación, una ecuación cuadrática. Obviamente, el método de los puntos críticos no importa si hay denominador, numerador, o sea, lo importante es que sea un producto de factores o división de factores. Siempre va a servir. Por lo tanto, también sirve a las cuadráticas, que simplemente es un caso mucho más sencillo. Por ejemplo, aquí yo puedo decir x al cuadrado menos 8x. Ya saben que para resolver inecuaciones cuadráticas, bueno, para resolver todo este tipo de inecuaciones con puntos críticos, de ley un lado tiene que estar 0. Entonces yo el 20 lo paso a restar. Menor o igual que 0. Entonces para resolver esto de aquí tengo que factorizar sí o sí. Entonces tengo aquí x menos, menos por menos más, menor o igual que 0. Aquí tengo que hallar dos números que multiplicados me den 20 y que sumados me den, no, restados me den 8. Dos números que multiplicados me den 20 y que restados, porque es menos más, me den 8. Serían 10 y 8, 10 y 2. Entonces ya tengo la inecuación factorizada. Aquí lo que hago ya es los puntos críticos. Entonces, para sacar los puntos críticos, yo tengo que igualar cada uno de los factores a 0. X menos 10 igual a 0. Tengo que x es igual a 10. El primer punto crítico. Y el segundo sería x más 2 igual a 0. X es igual a menos 2. El segundo. Entonces, lo que hago luego es dibujar la recta real. Lo que yo hago. Dibujar la recta real de menos infinito hasta el más infinito. Y dibujar los dos puntos críticos en la recta real. Ordenados. Menos 2 y 10. Entonces, quiero ver, yo sé que estos puntos críticos me dividen la recta real en
3 subintervalos en los cuales van a cambiar los signos, porque todos dos son lineales. Entonces yo cojo un valor a la izquierda del intervalo que esté en el último intervalo, mejor dicho, en el intervalo más a la izquierda. Puede ser -3, puede ser -4, yo escojo -3. Entonces -3 y lo reemplazo aquí, en el factor. Entonces yo reemplazo -3, lo reemplazo aquí, y me va a quedar -3 menos 10 por -3 más 2. Entonces me va a quedar aquí -13 por -1. Entonces menos por menos da más 3. Entonces lo único que me interesa es el signo. Entonces yo sé que aquí todo este intervalo va a ser positivo. Aquí va a cambiar de signo a menos. Y acá va a cambiar de signo de nuevo a más. De nuevo, otro método puede ser que yo escoja aquí, por ejemplo, yo sé que aquí está el 0. Entonces reemplazo el 0 y veo qué signo, voy a ver que va a ser negativo. O aquí puedo escoger otro número, el 11, por ejemplo. Reemplazo y voy a ver que es positivo. Ese es otro método. Pero puedes ahorrártelo diciendo que como son lineales, va a cambiar el signo. De ley va a cambiar el signo. Finalmente tengo que ver lo que me pide el ejercicio. El ejercicio me pide que sean los menores iguales menores iguales que 0. Es decir, los negativos. Entonces yo miro en el intervalo, busco los negativos. Estos son positivos, como yo dije. Entonces los negativos son estos, de aquí para acá. Entonces sería con cerrado porque estamos en menor o igual. Como no hay ninguno que sea denominador, entonces no hay esa restricción de que no puede ser 0. Entonces no hay problema. Entonces sería aquí, acá. Esta sería mi solución. Finalmente lo escribo aquí arribita. Mi AP de X, bueno, AQ de X en este caso, sería igual a desde mi AQ de X sería igual al intervalo cerrado desde -2 hasta 10. ¿Ya? ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? Con respecto al método. ¿Tienen preguntas? Aprovechen ahorita para preguntar. Sería muy bueno para ustedes. Si no, entonces para continuar. ¿Y qué pasaría si x cuadrado está en negativo? ¿Cómo x cuadrado está en negativo? Ah, sería menos x cuadrado. Por ejemplo, es recomendable dejarlo así. Entonces, tú lo que puedes hacer, si digamos, tú tuvieras, qué sé yo, menos x cuadrado más 6x menos, pongámosle 3, 2, 5. Menos, menos, ya. Va a ser igual a 0, por ejemplo. Entonces aquí tú tienes dos opciones. Tú tienes la opción de multiplicar ambos. O sea, te recomiendo dejarlo de esta manera. Entonces tienes dos opciones. Pasar todo al otro lado, cambiándole el signo, o multiplicar ambos lados por -1. Te va a quedar lo mismo. Por ejemplo, si cambias todo al otro lado, te va a quedar 0 es menor o igual que x cuadrado menos 6x más 5. Y ahí ya puedes trabajar. O puedes multiplicar ambos lados por -1. En cuyo caso te va a quedar x cuadrado menos 6x más 5 mayor o igual, te va a quedar menor o igual a 0. Porque como estás multiplicando por -1, un número negativo, te tiene que cambiar el sentido de la ecuación. Y si te das cuenta, en ambos casos es lo mismo. Es lo mismo, entonces no hay problema en eso. Ya, entonces sí, les recomiendo dejar el x con cuadrado, porque así se factoriza más sencillo. Así es mucho más sencillo factorizar. Entonces, ese sería este ejercicio. Y vamos a continuar, porque aún tenemos otro tipo de inecuaciones que son un poquito más complicadas, que son inecuaciones con valor absoluto. Entonces, vamos a ver ahorita inecuaciones con valor absoluto. Ahora, para resolver inecuaciones con valor absoluto, yo normalmente voy a usar los siguientes casos. Por ejemplo, voy a primero ver el primer caso, que sería P de X, tal que el valor absoluto de X es menor que A, para A mayor o igual que 0. Ahorita voy a tomar en cuenta A mayor o igual que 0, porque ya sabemos que el valor absoluto de números negativos, o sea, si yo tengo un valor absoluto de X
menor que un número negativo, esto es vacío, o sea, no hay solución. Entonces voy a dejar eso a un lado. Voy a tomar en cuenta solo mayores o iguales que 0. Por ejemplo, en este de aquí, yo lo que uso entonces es siempre la propiedad de valor absoluto, la definición, mejor dicho. Acuérdense, la definición de valor absoluto es x cuando x es mayor o igual que 0 y menos x cuando x es menor que 0. Entonces eso es lo que uso. Entonces aquí lo que uso, por ejemplo, esta ecuación, reemplazo en vez de valor absoluto de x, pongo x, pero digo a la vez que tiene que ser igual que, mayor o igual que 0. Entonces aquí pongo nomás en vez de valor absoluto de x, pongo x, pero digo que x tiene que ser mayor o igual que 0. O pongo ahora, en vez de valor absoluto de x, pongo menos x menor que a, pero ahora digo que x tiene que ser menor que 0. Entonces aquí lo que usé es esta definición de valor absoluto. Luego simplifico, resuelvo, me queda x menor que a, x mayor o igual que 0, o x mayor o igual que a, y x menor que 0. Expresando todo esto en la recta real, me va a quedar que la solución de esta inecuación va a ser los números tales que son entre menos a y a. Entonces la solución de esta inecuación, cuando a es mayor que 0, es los números que están entre menos a y a. En este caso es abierto porque es menor que. O dicho de otra manera, de esta manera. Que la solución son los x tales que son mayores que menos a y menores que a. En el primer caso, cuando es valor absoluto menor que a. El segundo caso, cuando valor absoluto mayor que a. De nuevo para a mayor o igual que 0. En este caso uso lo mismo, las definiciones de valor absoluto, que es la que está aquí. Pero esta vez me quedan que ahora x mayor que a y x mayor o igual que 0. Es decir, esta parte que está aquí. O x menor que menos a y x menor que 0. O sea, la parte que está acá. Entonces, expresado esto en la recta real, me va a quedar que ahora las soluciones cuando es mayor que a, va a ser los números tales que son menores que menos a o mayores que a, lo que está aquí. Estas dos expresiones sería bueno aprendérselas porque esas deducciones no las vas a hacer en un ejercicio porque es pérdida de tiempo y no es muy difícil aprender esto de aquí. O sea, darte cuenta que un valor absoluto de x es menor que un número si x está entre menos a y a. Y el valor absoluto de x es mayor que un número si x es mayor que a o menor que menos a. Entonces, esas dos es recomendable aprendérselas. También lo mismo pasa cuando es menor o igual, solo es que ahora es cerrado, cerrado. Y acá también lo mismo ahora es abierto, cerrado y cerrado. Cuando es menor o igual y cuando aquí es mayor o igual. Aquí me equivoco, aquí es mayor o igual. Y también aquí en este caso. ¿Ya? Entonces tenemos esos casos muy útiles aprendérselos, como les digo, no es muy difícil darse cuenta, no es muy difícil aprendérselo. Y finalmente, aquí les dije si a fuera menor que 0, entonces si a fuera negativo, como les dije, p de x de menor o igual que un número negativo, no hay solución, es vacío. Y si en cambio si fuera p de x mayor que un número negativo, este siempre va a ser verdadero, porque un valor absoluto siempre va a ser mayor que un número negativo. Entonces, por lo cual, su conjunto de solución es el conjunto de todos los números reales. Estos son casos cuando a es mayor que 0. Entonces, con eso podemos resolver las inecuaciones con valor absoluto. Por ejemplo, tengo este ejercicio que básicamente me dice 2x menos 3 mayor o igual que 11. Entonces, para esto de aquí, yo voy a usar esta expresión. A ver, mayor que 11 sería básicamente esta. Porque es un valor absoluto mayor que un número. Entonces, yo sé que esta es la solución. Entonces, en vez de esta inecuación, voy a resolver estas dos inecuaciones ya sin valor absoluto. Entonces, eso es lo que hago. Pongo las dos inecuaciones. Ya sabemos que esto va a ser mayor que 11 cuando 2x menos 3 2x menos 3 sea mayor que 11 o 2x menos 3 sea menor que menos 11. Entonces básicamente es eso lo que hago. Reemplazo esa inecuación con valor absoluto
en dos inecuaciones lineales o dos inecuaciones cuadráticas, dependiendo del problema, pero que ya no tengan valor absoluto. Entonces, una vez que hago eso, resuelvo ambas, 2x mayor que 14 o 2x menor que menos 8, y despejo y me va a quedar primero que x tiene que ser mayor que 7 o x tiene que ser menor que menos 4. Entonces, básicamente la solución va a ser de 7 hasta el infinito, abierto porque es mayor, y desde el menos 4 hasta el menos infinito, abierto porque también es, en este caso, menor. Y esa sería la solución. ¿Ya? Entonces, ese es el método que vamos a usar ahorita. Básicamente, transformar esta inecuación con valor absoluto usando estas fórmulas, básicamente, para simplificarlas. Tenemos otro ejercicio. Como les dije, valor absoluto de este caso. En este caso, tendría que usar esta propiedad que está aquí, que x menor o igual, valor absoluto de x es menor o igual que a. Entonces, x tiene que estar entre menos a y a. Entonces voy a usar eso. Se dan cuenta, aquí está. Menos a, que sería en este a sería aquí 5 medios en este caso. Y a, que 5 medios. Entonces resuelvo ambas. Aquí lo que puedo hacer es resolver todo junto, como está hecho aquí en el libro, o puedo resolver una por una. No hay problema. Es decir, x, déjenme poner acá arriba, como sea más conveniente. Menos 5 medios menor o igual que x más 2. Y la otra es x más 2 menor o igual que 5 medios. Entonces aquí menos 5 medios menor o igual, allá, paso el 2 de sumar, paso a restar, menor o igual que x. Aquí hago esta resta y me va a quedar, aquí hago esta resta, denominador 1, máximo común, mínimo común múltiplo 2, me queda menos 5 menos 4, mayor o igual que x. Entonces me queda x mayor o igual que menos 9 quintos, que es lo que está aquí, que a los 9 medios. Y la otra, me queda x menor o igual que 5 medios menos 2, x menor o igual que aquí me queda 2, 5, de nuevo esto resuelvo, 4, 1 medio. Entonces aquí está la otra, entonces me queda esto, una vez que simplifico, que x debe estar entre menos 9 medios y entre 1 medio. Entonces ahí está la solución. Entre menos 9 medios y 1 medio. Y este es el conjunto de solución. Tengo otra acá, pero acá puedo ver rápidamente que como es un valor absoluto menor que un número negativo, no hay necesidad de resolver la expresión, ya que como les dije, no existe valor absoluto menor que un número negativo, entonces esta solución es vacía, no hay número que cumpla esa propiedad. ¿Ya? Entonces tenemos otro de aquí, déjenme resolver este ejercicio. Y está mal, el Q de x, valor absoluto de x mayor o igual que 3. Entonces, me piden hallar la intersección de ambos AP de x. AP de x y AQ de x, mejor dicho. Entonces, para AP de x, ¿cómo resuelvo? ¿Qué debo hacer a esta expresión? A ver si alguien estuvo atento. ¿Cómo resuelvo esa expresión de valor absoluto? Bueno, lo que debo hacer aquí es decir que la solución es, aquí mejor lo escribo. Esta solución son los números, quito el valor absoluto, pero tiene que ser menores que 2, pero a la vez tienen que ser mayores o iguales que menos 2. Entonces eso de ahí sería. Simplemente, no, mayores iguales no, solo mayores nomás. Mayores que menos 2. Entonces para P de X. Transformo esta inecuación en esta de acá. Y aquí puedo resolver las dos. Por ejemplo, esta sería menos 2 mayor que x más 4. Te queda, te queda menos 6 mayor que x. Y la de acá, x más 4 menor que 2.
queda x menor que 2 menos 4, x menor que menos 2. Entonces la solución en este caso van a ser los x tales que son mayores que menos 6 y menores que menos 2. Entonces serían aquí. Entonces mi AP de x, simple y sencillo, sería de menos 6 hasta menos 2. Ahora Q de x, en cambio, me dice que son los valores absolutos de x mayor o igual que 3. En este caso, ¿cómo sería? Bueno, en este caso, si recuerdo de nuevo las expresiones que les mostré hace poco, sería cuando x mayor o igual a 3 o x menor a menos 3. Menor o igual a menos 3. Básicamente sería eso. Ese es mi objetivo. O sea, yo voy de aquí a esta usando eliminando el valor absoluto. Pues, o sea, yo quiero estas ecuaciones que están aquí a esto, eliminando el valor absoluto por medio de las fórmulas que están aquí arriba, como les dije. Esta de aquí es esta, no, esta de acá. Cuando x es menor, el valor absoluto de x es menor que una cantidad, entonces yo lo que hago es ir acá, pero eliminando el valor absoluto. Entonces por eso hago eso. Mi objetivo es eliminar el valor absoluto. Acá también hago lo mismo. X mayor o igual que 3, valor absoluto de x. Entonces lo que hago es ver esta de acá. Sería esta. Aquí también es mayor o igual. No había visto esa parte. Ah, es que en la consigna solo está QX mayor o igual que 3, no está el valor absoluto en la consigna. Sí, sí, eso está. Como les dije, Ah, acá la puse. Me equivoqué. Ya. Entonces, como dije, resuelvo esto. Y esto es igual a x mayor que igual que 3 o x menor o igual que menos 3. Entonces, como es un o, es la unión, resuelvo ambas. Ah, ya están resueltas, de hecho. Entonces, la solución aquí sería desde menos 3, cerrado hasta el menos infinito, y desde 3 hasta el más infinito. Entonces, esa sería la solución aquí. Y me pide la intersección de ambas. Para hacer la intersección, es recomendable poner ambos intervalos, uno arriba y el otro abajo, para ver dónde se intersectan. Por ejemplo, en este caso pongo el menos, para ver bien el orden, aquí es menos 2, o sea, aquí es menos 2, y acá sería menos 6, dice que aquí también sería menos 6, entonces, no, este es más infinito, menos infinito, aquí yo tengo el AP de x, no, este es el AQ de x que digo, y acá tengo el AP de x. Entonces, para ver la intersección, pongo uno encima del otro, y ahí veo dónde se repiten ambos, porque esa sería mi intersección. En este caso, por ejemplo, aquí está P de X, pero no hay nada en Q de X. No, a Q de X hay, pero no hay nada de P de X, no hay nada. Tengo que ver dónde se repitan. Se dan cuenta, aquí empieza a repetirse. Ah, no, aquí no, tampoco queda. No hay nada. Aquí ya empieza a repetirse en 3. Entonces, menor o igual. Se dan cuenta, todo esto se repite hasta menos 6. Ya se acaba de repetirse porque aquí ya se acaba P de X. Entonces, hasta aquí está menos 6. Menos 3. Entonces sería... Y esa sería la intersección. Entonces, esto sería desde menos 6 hasta menos 3. ¿Ya? Ese es otro ejercicio con valor absoluto. No es bastante difícil, pero lo importante, como les dije, es aprenderse estas propiedades, esta y esta, que son lo que me va a permitir deshacerme del valor absoluto. ¿Ya? Y trabajar con intervalos, aprender a trabajar bien con intervalos. Eso es muy importante, que es lo que estoy haciendo ahorita. Finalmente, tengo este ejercicio que me piden que sea RE los referenciales, el referencial los reales que digo, y me piden determinar el conjunto de verdad de este predicado. Entonces, sigue siendo lo mismo, un valor absoluto mayor que un entero
o un número cualquiera, entonces debo usar las propiedades. En este caso, ¿cómo serían las dos? ¿Cómo sería, mejor dicho? ¿Cómo serían las inecuaciones que debería resolver? Pero sería como con la fracción ahí dentro, 2x menos Claro, con 1. la fracción ahí dentro. Entonces sería 2x menos 1 dividido para x, x mayor a y x menor a menos 2x menos 1 dividido para x. O sea, a ver, no te entendí bien. O sea, es básicamente esta de aquí. No hay nada más que esta de aquí. No, que la de acá. Ay, aquí por gusto puse el menos, si no es menor igual. Bueno, ya lo borro. Básicamente es esta. ¿Qué te dice esta? Que tiene que ser mayor que A, menor que menos A. La expresión X tiene que ser mayor que A. Aquí está, mayor que A y menor que menos A. Entonces esto es lo que debo usar. Esto de aquí. Claro, en este caso A es 2. Entonces sería mayor que 2 o 2x menos 1 sobre 2 menor que menos 2. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que hacer. Usar esto. Dependiendo de la ecuación, obviamente. En este caso, como es mayor, uso esta de aquí. Si fuera No se menor, pasa tendría el que 2 usar la al otra. otro lado. ¿Mandé? No se pasa el 2 al otro lado. Claro, claro. Ese es solo el primer paso. Pero de ahí el segundo paso es pasar el 2 al otro lado en ambos casos. 2x menos 1. Ahora resuelvo por separado, mejor dicho, cada uno. Siguiente paso es dejar todo en cero. Realizo la resta. Va a ser 2x menos 1 menos 2x. Aquí ya saben que esto es mínimo con el divisor 1, mínimo con un múltiplo x. X por x aquí no pasa nada. Y x dividido para 1 es x por 2 menos 2x, mayor que 0. Aquí este menos 2x se simplifica con este 2x que están acá. Y te queda menos 1 sobre x mayor que 0. Eso por un lado. Y por el otro lado te va a quedar, de nuevo paso el menos 2, paso a sumar. Más 2, menor que 0. Aquí de nuevo mitad. Aquí tengo 2x menos 1. Sería más 4. No, esperen, ¿qué estoy haciendo? Aquí está mal. Aquí no es 2, es x. Aquí es x. Aquí es x. Aquí es 2x menor que 0. Aquí me va a quedar 4x menos 1 menor que x, que a lo sobre x menor que 0. Entonces tengo estas dos inecuaciones que debo resolver ya sin valor absoluto, que es lo que es mi objetivo, ya sin valor absoluto y obtener la solución. Entonces, ¿cómo procedo ahorita? Resolviéndolas con el método que ya vimos. Entonces, por ejemplo, estoy aquí, valores críticos. El punto crítico sirve para resolver estas fracciones con fracciones. Entonces aquí, por ejemplo, el punto crítico, el único punto crítico sería x igual 0. Porque arriba no hay incógnita. Entonces esto sería 0. Aquí lo que hago es evaluar un punto negativo para ver cuál es el signo que está aquí a la izquierda. Entonces evalúo menos 1, por ejemplo. Se me va a quedar menos 1 sobre menos 1. Entonces te queda 1, positivo. Entonces esto es positivo. Aquí son positivos. Y aquí serían cambio de signo, negativos. Entonces, como aquí lo que me interesa son los positivos, serían los menores que 0. Entonces ya tengo un intervalo de solución. Hago lo mismo acá, pero acá sí tengo punto crítico arriba. Entonces punto crítico sería x menos 1 igual a 0. 4x igual a 1. X es igual a un cuarto. Entonces ya tengo el punto crítico del numerador. Y el punto crítico del denominador sería x igual a 0.
Entonces tengo esos dos puntos críticos. De nuevo, dibujo los puntos críticos en la recta real, 0 y 1/4. Entonces, aquí lo que hago es, de nuevo, escojo un punto a la izquierda del 0 para ver el signo. Solo el signo me interesa. Esto lo puedo hacer mentalmente. Por ejemplo, aquí menos, me va a quedar -4, -1, -5. Y abajo te queda -1. Entonces te queda -5 sobre, mejor lo hago aquí nomás. Te queda positivo. Te queda 4 -1 sobre -1. Te queda -4 -1 sobre -1. -5 sobre -1 es igual a 5. Entonces aquí te queda positivo. Hasta el punto crítico. Ahí cambia de signo. Y vuelve a cambiar de signo acá. Entonces aquí, ¿qué me piden? Si se dan cuenta, me piden los menores que 0. Aquí lo puedo ver. Menores que 0. Y en este caso serían los negativos. Sería aquí. Y ya tengo ambas soluciones. Entonces lo que tengo que hacer es unirlas. Y me va a quedar que mi AP de X va a ser igual. Primero era del menos infinito hasta 0. Unido con 0 hasta 1/4. Y esa es mi solución. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Empiezas así simplificando, usando estas expresiones. Y listo. Claro, eso para ahorrarte el trabajo de usar la definición de valor absoluto, que en caso que no puedas hacer lo que estoy haciendo, deberías usar la definición de valor absoluto, que es básicamente esta que está aquí, que es la más complicadita. Pero bueno, esperemos que no haya ese tipo de ejercicios. Ahora, vamos a ver planteado en ecuaciones. ¿Sí? Una pregunta, en ejercicio, ¿por qué cuando lo pasó al otro lado le puso el 2x? ¿Cuándo? Aquí. En los dos lados se puso, cuando pasó el 2, le puso 2x. Es porque está dividiendo para x. Entonces, el mínimo común múltiplo en este caso sería x. Y x tengo que también, x lo divido para 1 y lo multiplico por 2, entonces tendré que poner 2x. Entonces sería x por 2, 2x. Acá también. Es debido al denominador x que está aquí. Ah, Entonces, ya. ya. Gracias. Entonces eso tenía que hacer. Listo. Ahora vamos al planteo de ecuaciones, que es lo que les expliqué, lo que vimos. Bueno, solo una expresión. Es muy similar, los pasos siguen siendo los mismos que las planteo de ecuaciones. Primero leo, luego defino la incógnita, luego con la incógnita traduzco los datos en expresiones matemáticas, luego hago la ecuación, bueno, en este caso sería la inecuación, usando estas expresiones, y finalmente resuelvo. Entonces, por ejemplo, tengo que tener en claro esto de aquí, como les dije, al menos, por lo menos, como mínimo, cuando menos, se traducen como menor o igual. O sea, es que ese punto es el mínimo y entonces voy a tomar en cuenta los que son mayores o iguales. En cambio, si tengo expresiones de a lo más, cuanto mucho, como máximo, a lo sumo, se traducen como menor o igual. Es decir, ese punto que estoy hablando es el máximo y lo que quiero son los que son menores. Entonces tengo que tomar en consideración estas dos cosas. Un ejemplo, me dice que Jenny quiere invertir $50,000. Ella puede escoger el banco A, que ofrece un interés del 8% anual, o un mayor riesgo con el banco B, que ofrece un interés del 10% anual. Entonces, te piden cuál es la mínima cantidad que deberá invertir en el banco B, de modo que reciba una rentabilidad anual de al menos 4,400. Entonces, lo que tienes que hacer es, obviamente, como te dicen, o sea, la incógnita puede ser lo que te piden. En este caso, vamos a poner la incógnita X, va a ser lo que deberá invertir en el banco B. Mientras tanto, como en total tiene que invertir 50,000, lo que va a invertir en el banco A va a ser 50,000 menos X. Entonces son las cantidades de dólares que invierte en A y en B. En B y en A, mejor. Ahora, como estamos hablando de la rentabilidad, entonces nuestra ecuación va a ser en expresiones de rentabilidad.
Entonces tengo que sacar primero la rentabilidad del banco B. Rentabilidad del banco B. Debemos. Entonces, la rentabilidad, en este caso, cuando hablamos de porcentajes, básicamente es te está diciendo que lo que ella va a ganar va a ser el 8% de lo que invierte en este banco. Por ejemplo, en el banco A, quiere decir que ella va a ganar anualmente el 8% de lo que de lo que sea que invierta en el banco B. Y bueno, del 10%, claro, el banco B es 10%. Y lo que invierte en el banco A va a ganar el 8%. Entonces, entonces básicamente lo que quiero sacar es obviamente, en el banco B, por ejemplo, sería el 10% de lo que invierta. Esa es la rentabilidad. En B. Y esto es 10% de X. Eso quiere decir, ahora, acuérdense de lo que les dije de los porcentajes. Los porcentajes, 10%, no es nada más que una fracción de este número cuyo denominador es 100. Entonces, para sacar el 10% de X, lo que tienes que hacer es multiplicar esta fracción por X. Bueno, aquí la puedo simplificar. 1/10 por X. Entonces, esta es la rentabilidad del banco B. Que es lo que está aquí, solo que con decimales. 1/10 de X. Ahora, la rentabilidad del banco A es lo mismo, solo es que ahora es el 8% de lo que invierte en A. Lo que invierte en A. Pero hago lo mismo. Eso quiere decir que sería el 8%, pero de lo que invierte en A es 50.000 menos X. Y como les dije, esto tengo que hacer el producto del porcentaje por el valor invertido, que en este caso el porcentaje sería 8%, sería 8 sobre 100, pero lo puedo simplificar. Simplificando me va a quedar cuarta 2, cuarta 25. Entonces 2/25. Va a ser 2/25 por lo que invierto en A, 50.000 menos X. Entonces por eso es este valor que está aquí. Solo es que obviamente 0.8 es el decimal. Yo prefiero dejarlo en fracciones porque esto de aquí es más difícil calcularlo con decimales. Entonces con fracciones sí se puede. Bueno, también es difícil, pero se puede. Entonces te dicen que, como te dicen que es a lo sumo, de al menos que digo, entonces es esta parte, es mayor o igual. Entonces la rentabilidad de B, que ya la sacamos, que es 1/10 de X, más la rentabilidad de A, que es esta expresión que está aquí, a lo sumo, es decir, tiene que ser mayor o igual que 4.400. Entonces tengo esta inecuación, que obviamente no me gusta que estén decimales, prefiero en fracción, que sería básicamente la rentabilidad de B más la rentabilidad de A, que sería 50.000 menos X, tiene que ser mayor o igual a 4.400. Entonces tengo que resolver esta expresión, que sería la de acá también. Esto ya es, si se dan cuenta, es una inecuación lineal. Casi siempre en las inecuaciones que te van a quedar en este planteo de ecuaciones son lineales, casi siempre. Bastante sencilla. Bueno, no tanto, pero se puede hacer. Distribuyo este. Me va a quedar 2/25 por 50.000 menos 2x sobre 25. Mayor o igual a 4.400. Aquí puedo simplificar fácilmente. Quinta 5, quinta 10.000, quinta 1 y quinta 2.000. Entonces 2.000 por 2, 4.000. Aquí está ese 4.000. Entonces ya está. Te va a quedar 1/10 de X. Claro, y después tienes que restar 1/10 de X. Aquí dejen cuidado, se confunden que es elevado a la X. No, nada que ver. 1/10 de X. ¿Ya? Hago esta resta
Y resuelvo, ya resuelvo, ahí les dejo para que terminen porque no tengo espacio. Pero aquí está igualmente hecho. Te va a quedar que X es mayor que 20.000, que Jenny debe invertir al menos $20.000 en B. Y en A serían 30.000, serían menos de 30.000. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es una inecuación, planteo de inecuación, muy similar a la planteo de ecuaciones, solo es que tengo que considerar esto de aquí. Ahora, voy a poner otro ejercicio. Me dicen que el propietario de un edificio de departamentos puede alquilar hasta todas las 50 habitaciones si el alquiler es de $120 por departamento. Entonces, por cada incremento de $5 en la mensualidad del alquiler, un departamento quedará vacante, sin posibilidad de alquilarse. ¿Cuál es el valor máximo que deberá fijarse para obtener un ingreso mensual de al menos $6.000? Entonces aquí ya te das cuenta que tu ecuación va a estar tu inecuación va a estar en términos de ingresos, porque aquí está ingreso de al menos $6.000. Entonces tienes que sacar los ingresos. Entonces, primero defines tu incógnita. Tu incógnita en este caso, le voy a poner que va a ser la cantidad de incrementos de $5, porque es más sencillo. La verdad, tu incógnita puede ser el ingresos directamente, pero es más complicado. Entonces mejor voy a poner X, cantidad de incrementos de $5. Ya. Entonces, cantidad de incrementos de $5. Luego, tengo que sacar bueno, traducir. Estamos hablando de ingresos, entonces yo quiero saber cuántos son mis ingresos. Bueno, claramente mis ingresos van a ser igual a valor por departamento que yo voy a alquilar por cantidad de departamentos que vaya a alquilar. Cantidad de departamentos que vaya a alquilar. Obviamente es un producto. Mis ingresos van a ser cuánto va a valer cada departamento que yo voy a alquilar por la cantidad de departamentos que alquile. Ahora, ¿cuánto es el valor por departamento? Con X siendo la cantidad de incrementos. El valor por departamento va a ser 120 más 5X. ¿Por qué? Porque como les dije, X es la cantidad de incrementos. Si X fuera 0, es decir, no hay incrementos, el valor sería 120. Si X fuera 1, es decir, hay un incremento de $5, entonces el valor sería 120 más 5, 125. Si X fuera 2 incrementos de $5, sería 120 más 10, 130, y así sucesivamente. Luego, tengo que ver la cantidad de departamentos que puedo alquilar. Entonces, básicamente el problema me dice que por cada departamento, por cada incremento de $5, un departamento no se va a poder alquilar. Es decir, la cantidad de departamentos va a ser 50 menos X, ya que por cada departamento que aumente, me quedo sin un departamento que pueda alquilar. Entonces ese va a ser mi ingreso. Y esto tiene que ser al menos, es decir, mayor o igual que 6.000. Entonces resuelvo esta inecuación. Me va a quedar cuadrática aparentemente. Entonces hago el producto. Me da 50 por 120, me va a quedar 6.000, creo. 50 por 5 me va a quedar 250X. Luego menos X por 120 menos 120X. Y acá va a quedar menos 6X cuadrado. Mayor o igual a 60.000. A 6.000 que hago. Bueno, aquí se simplifica bastante. Porque 6.000 por 6. Aquí 6.000 se simplifica con 6.000. Y paso todo al otro lado para que me quede positivo la X cuadrado. Entonces va a quedar 0 mayor o igual. Aquí hago esta resta primero. 250 menos 120 me queda 130. 130, ¿no?
Dejen ver un rato, por si acaso. A ver, 50 por es 250x menos 120. Sí, menos 130. 130 menos 6x cuadrado. Carlos. No, espérate. Dejen ver un rato. 50. 10 llevando una 6.000, sí está bien. Y 250x. El menos 6x cuadrado. Claro, también lo voy a poner, solo que quiero estar seguro que está bien ¿De todo. dónde salió? Ah, ya sabía que algo estaba mal. Tienes toda la razón. Es menos 5x cuadrado. Ya, ahí está bien. Ya decía yo, porque si no, no se simplificaría. Ya, tienes razón. Entonces es menos 5x cuadrado. Aquí hago esta resta, me va a quedar 130x. O sea, me queda, mejor dicho, el 5x cuadrado. Paso de estar restando, paso a sumarlo. Y acá me va a quedar más 130, pero al otro lado me queda menos 130x. Entonces esta es una ecuación cuadrática que debo resolver. Lo hago con se los dejo, mejor dicho, de tarea. Aunque es bastante sencillo. Lo hago con el método primero factorizo. Básicamente 5x me va a quedar x menos. Aquí 130 dividido para 5 queda 26. Acá 26, sí. 26. Y resuelvo esto. Bueno, ya vamos, ya, porque es muy rápido. Valores críticos. Me quedaría 0. Y 26. Entonces yo reemplazo aquí uno que sea menor que 0, menos 1. Sería menos 1, sería menos 1 por menos 27, sería más. Entonces todo esto es positivo. Aquí sería menos. Y aquí sería más. Entonces yo quiero los que son menores o iguales que 0. Es decir, mi interés serían estos. Esto es lo que yo quiero. Entonces básicamente mi solución. La solución de este ejercicio va a ser de 0 hasta 26, que digo. Y cerrado, por gusto puse abierto. Porque estamos hablando de menor o igual. Entonces aquí también pongo menor o igual. Menor o igual. Entonces mi solución en este caso va a ser de 0 hasta 26 incluido. Pero de aquí me piden el máximo. ¿Cuál es el máximo valor de alquiler? Y el máximo valor de alquiler será cuando X sea mayor. Porque si se dan cuenta, este es el valor de alquiler. El valor de alquiler es 120 más 5X, que obviamente es máximo cuando el X sea mayor. Y el X más grande que puedo obtener es 26, porque es el mayor que puedo obtener de mis intervalos. Entonces la solución sería, cuando X sería 26, cuyo alquiler sería 120 más 5 por 26. 5 por 26, que sería 120. De nuevo esto de 130, que sería cuando valga 250. Y esa es la respuesta, el valor máximo de alquiler. ¿Ya? Entonces, en este caso, como les dije, el cantidad de incrementos era la incógnita. No era necesariamente el alquiler. Porque si se dan cuenta que no era tan complicada la ecuación, les aseguro que si pongan la incógnita, el valor, se complica bastante. Pero así sería la respuesta. Bastante más sencillo. ¿Ya? Entonces, eso es con inecuaciones. Planteo de inecuaciones. ¿Preguntas con este ejercicio? Si no, para continuar el último tema de hoy. Sí, mister. ¿Puedes repetir, por favor, cómo sacó el 250? La respuesta. Solo lo saqué hasta el intervalo de 0 a 26, pero Ya, ahí ya no es sé que qué. este valor, 0 a 26 que obtuve, es X. X es la cantidad de incrementos. Entonces, me piden el valor máximo de alquiler.
Entonces, yo definí cuál era el valor de alquiler, que es este de aquí, valor por departamento, es 120 más 5x, donde x es la cantidad de aumentos de $5. Ahora, me piden el máximo de este valor. Entonces, claramente, entre más grande x, mayor va a ser este valor. Porque si x es 2, te va a ser 130. Si x es 3, si x es 4, 140. Sí, entre más grande sea x, mayor va a ser este valor. Entonces yo, para obtener el valor máximo de alquiler, necesito el valor máximo de x posible. Y acá en mi solución yo veo que mi valor máximo de x es 26. Entonces lo único que hago es reemplazar ese valor máximo, que sería 120 más 5 por 26. O sea, puedo hacer 26 incrementos de $5. Entonces sería 120 más, esto de aquí es 130, ¿no? ¿O no? 33, sí, 130. Y ahí está el 250, Ah, ¿ya? Entonces, sí. me fijo en que me piden es el valor máximo de alquiler que pueda tener. Y yo lo definí, que el valor de alquiler por departamento es esta expresión, 120 más 5x, donde 120 es el valor inicial y x es la cantidad de incrementos de $5. Entonces yo definí esto. Y me doy cuenta que esto de aquí va a ser máximo cuando x sea lo mayor posible. ¿Y cuál es mi mayor posible valor de x? 26. Entonces reemplazo ese 26 y este sería mi valor máximo. ¿Ya? Y Y esa es si, la por respuesta. ejemplo, no especificaran eso, solo dijeran cuál es el valor de alquiler, ahí tendríamos todo un intervalo del cual escoger. Claro, obviamente, ¿cuál es el valor? Por eso te dicen valor máximo. Por eso te dicen valor máximo. Porque Tienen que especificar eso. claro, Ah, tiene ya. que especificarlo. Para que tú sepas que es el máximo en este intervalo. ¿Ya? Bueno, entonces eso sería con planteo de ecuaciones. Vamos al otro tema, la otra unidad, que sería inducción matemática. No sé si alguno de ustedes ha visto antes esto. Yo sé que esto no lo ven en el colegio casi nadie. Más que, o sea, si alguno ha participado en concursos de matemáticas, probablemente sí lo ha visto. Yo en mi época participaba, me iba bien y sí vi esto, por eso de ahí, pero obviamente en el colegio nunca lo enseñaron. Entonces, vamos a verlo. Sé que la mayoría es por primera vez que lo vea. La gran mayoría. Entonces, empecemos. Ahora, primero vamos a ver los axiomas de Peano, que básicamente son de los números naturales. Todo esto que vamos a ver es números naturales. Ya saben que los números naturales, cuando vimos al inicio de la unidad, son del 1, 2, ese 2, 2, 3, 4, así. Naturales. Todo lo que vamos a hacer ahorita es con respecto a los naturales. Entonces, estos números, el axiomas de Peano simplemente son para como que expresar los números naturales por medio de axiomas. Te empieza con que el 1 es natural, que todo número natural, n, si ese número es natural, entonces el sucesor n más 1 también es natural. 1 no tiene sucesor, o sea, 1 no es sucesor de otro número porque es el primerito. Y que si dos sucesores tienen dos elementos naturales son iguales, entonces sus sucesores son iguales. Ah, no, si esos sucesores son iguales, entonces los números naturales que son anteriores a eso son iguales. Pero lo importante es que si un conjunto contiene a uno y a los sucesores de cada uno de sus elementos, entonces contiene a todos los números naturales. Básicamente te da una forma de generar todos los números naturales, diciendo que si contienes a uno y al sucesor de cada uno de los naturales. Es el axioma de inducción. Visto de otra manera, lo que dice es, ahora vamos con propiedades. Lo que vamos a hacer es con inducción probar una propiedad, una fórmula o algo que dice que se cumple. Vamos a probarlo para todos los naturales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice que si logramos que una propiedad se cumpla para un natural n, claro, si asumimos que una propiedad se cumple para un natural n y demostramos que también se cumple para su sucesor, entonces si demostramos que una propiedad n se cumple y con eso demostramos que se cumple para el sucesor, esto lo puedo hacer siempre. Es decir, va a demostrar que con este cumple para el sucesor y con este para el sucesor y así sucesivamente. Entonces con eso quiere decir que si demuestro eso, habré demostrado para n para hasta el infinito. Pero si además demuestro que se cumple para 1, entonces quiere decir que
habré demostrado que se cumple de 1, y de 1 se cumple para 2, y de 2 se cumple para 3, y así sucesivamente. Entonces, habré demostrado Es que una se secuencia. cumple. ¿Mande? Sería como una secuencia. Sí, más o menos. Entonces, lo que habré demostrado es que se cumple para todos los números naturales. Simplificando, para probar una propiedad para todos los números naturales, tengo que hacer dos cosas. Primero, demostrar que se cumple para el primero de todos, que es decir, el 1. Y luego, asumo que se cumple para n, y con eso que yo asumo, demuestro que se cumple para n más 1. Y si logro hacer eso, entonces habré demostrado el conocido paso inductivo, habré demostrado que se cumple la propiedad para todos los números naturales, por eso que estoy haciendo. Entonces tengo que hacer esas dos cosas para hacer la inducción bien. Vamos con ejemplos, que no hay nada mejor que con ejemplos. Por ejemplo, decimos que demostrar que para todo número natural n se cumple esa propiedad, que es una fórmula. Normalmente para demostrar fórmulas por inducción es bastante sencillo, casi siempre es la misma forma que hay que hacer. Entonces, primero, paso base. Caso base es cuando n es igual a 1. Entonces demuestro que esta propiedad se cumple para n igual a 1. Entonces yo digo P de 1, veo, sería, reemplazo en la fórmula n, reemplazo 1, sería 1 hasta 2n, sería 2 hasta 1, básicamente. Solo es el primer término, básicamente, de la suma. Tiene que ser igual a 1 al cuadrado. Esto es claramente verdadero, porque 1 es igual a 1. Ya está. Entonces el caso base demostrado. Caso base. Simplemente probar la fórmula para n igual a 1. No hay problema. Ahora, el paso inductivo, yo quiero demostrar que si asumo que se cumple P de n, es decir, que la fórmula se cumple para n, eso implicará a que también se va a cumplir para n más 1. Entonces eso es lo que yo quiero demostrar. ¿Cómo lo hago eso? Casi siempre el proceso es el mismo. Entonces yo lo que hago es asumir que esto es verdad. Esto es lo que asumo que es verdad. La fórmula para n. Y quiero con eso que asumo llegar a que la fórmula para n más 1 también se cumple. Si se dan cuenta, aquí abajo lo que he hecho es la misma fórmula, pero en vez de n puse n más 1. ¿Ya? Entonces lo que hago es lo siguiente. O sea, empiezo con esta fórmula, que sería la fórmula de n más 1. La pongo y me doy cuenta, o sea, pongo hasta aquí nomás, pongo hasta n más 1. Me doy cuenta que esto de aquí, de 1 hasta 2n menos 1, es la fórmula que ya sé que yo asumí que se cumple. Entonces, es la expresión izquierda de la fórmula que yo asumí que se cumple. Entonces, como yo asumí que eso se cumple, yo puedo reemplazar esta suma que está aquí por n cuadrado. Entonces, yo reemplazo aquí n cuadrado. Entonces, todo esto que está aquí, que acabo de poner una llave, lo reemplacé por n cuadrado porque yo asumí que esta fórmula se cumple. El resto, y entonces me queda solo lo que asumí que se cumple más el nuevo término, que sería este de aquí. Entonces multiplico 2n y 2, me queda que va a ser igual a n cuadrado, que es lo que asumí que ya se cumple, más 2n más 2, y el menos 1 que está aquí. Esto me va a quedar que va a ser igual a n cuadrado más 2n más 1, porque aquí es más 2 menos 1. Y aquí, si se dan cuenta, esto es un trinomio cuadrado perfecto, que es igual a n más 1 al cuadrado. Y se dan cuenta que después de hacer esos tres pasitos, yo llegué a que la fórmula, a que si yo sumo la parte izquierda de la fórmula para n más 1, llegué a que debe ser igual a n más 1 al cuadrado. Es decir, llegué a lo que quería demostrar. Entonces ya con eso habré logrado hacer el paso inductivo. Entonces ya con eso demostré el paso inductivo. Entonces, terminé el paso inductivo y ya hice el caso base, entonces demostré que esta propiedad se cumple para todo n. ¿Ya? Entonces eso es lo que debo hacer. Primero demostrar la fórmula para n igual a 1 y luego asumir la fórmula se cumple para n y con eso que asumí demostrar que se cumple para n más 1, que es lo que hice aquí. Demostré que la fórmula se cumple para n más 1.
asumiendo que la fórmula ya se cumple para n. Y ese es el paso, y ese es el famoso paso inductivo, y esa es la famosa inducción. ¿Alguna pregunta? Igual vamos a resolver más ejercicios, pero por si acaso alguien tiene alguna duda que quiera preguntar. Esa es la famosa inducción matemática. Y en el 1, 3, 5, ¿Cómo en el 1, 3, 5? esos números serían para, en el cual hay que comprobar si es divisible para esos. No hay que hacer eso. Solo hay que probar el caso base, que es el 1, cuando p igual 1. Y todos estos 1, 3, 5 ya son absorbidos por la fórmula que yo ya asumo que se cumple. Es decir, no olvides que la fórmula que yo asumo que se cumple es que 1 más 3 más 5 hasta 2n menos 1 es n cuadrado. Por eso todo este 1 más 3 más 5 hasta 2n menos 1 son absorbidos por n cuadrado. Yo los reemplazo por n cuadrado. Solo el nuevo término es el que no sé cuánto vale, no sé. Y simplemente lo que hago es copiarlo y agregarlo a lo que yo ya asumido. Y con eso que agregué, yo llego de nuevo a que va a quedar que la fórmula para n cuadrado, para n más 1 se cumple. Y entonces ahí ya llego a la solución. ¿Ya? Entonces, antes de hacer esto, vamos a hacerle acá. Pero ahí, por si acaso, se los dejo para que lo lean, pero igual lo vamos a hacer, creo que lo terminamos de hacer. Pero hacemos esta acá. Esta propiedad es una fórmula muy conocida. Bueno, no sé si la conozcan. No sé si la conozcan, pero es muy conocida y muy útil. La vamos a ver en sucesiones también. Pero si alguien ya la ha visto, es una fórmula muy conocida, con su historia. Bueno, el punto es que vamos a demostrar. A ver, ¿cómo se hace el proceso inductivo? ¿Qué debo hacer primero? Para demostrar me dicen que demuestre esta fórmula. No me dicen con inducción, pero lo voy a hacer por inducción. El caso base. Correcto, Que el se caso cumpla. base. Entonces empiezo con el caso base. Caso base es probar la fórmula para n igual 1. Entonces vamos a caso base, probar la fórmula para igual 1. Aquí si se dan cuenta simplemente es la suma del 1, porque 1 hasta n es 1, entonces solo 1. Es igual, reemplazo la fórmula 1, 1 por 2 sobre 2, me va a quedar 1. Entonces, todo bien. Caso base cumplido. 1 igual 1. Ahora viene el paso inductivo. Entonces, ese es primero paso inductivo. Lo que hago es, asumo que esta fórmula se cumple para n. Y quiero demostrar que se cumple para n más 1. Entonces, lo que haré normalmente es expresar cómo sería para n más 1. Ya, para n más 1, o sea, esto se cumple. Yo lo que quiero demostrar es que se cumple para n más 1. Es decir, 1 más 2 más 3 hasta n más 1, o sea, ahora no es hasta n, sino hasta n más 1, se cumple con la fórmula, pero reemplazando n más 1. Entonces quiero demostrar esto quiero demostrar. Entonces, asumiendo que esto sí se cumple. Entonces lo que yo voy a hacer es empezar con esta parte, con la izquierda, para ver a qué llego. Entonces yo digo, bueno, entonces vamos a ver a qué llego. 1 más 2 más 3 más hasta más n y más n más 1. Ahora, como les digo, yo ya asumo que esta fórmula ya se cumple. Para mí esto es verdad. Entonces yo digo, si se dan cuenta, aquí veo que está 1 más 2 más 3 hasta más n. Entonces yo asumo que por Pn, que es la fórmula de n, que yo ya asumo que se cumple, eso va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Esto que está aquí. Todo lo que está en este corchete. Porque la fórmula yo ya asumo que se cumple. Y finalmente lo único que tengo que agregar es el nuevo término. Más n más 1. Entonces mi objetivo es jugar algebraicamente con esto y llegar a esto, que sería la fórmula para n más 1. Si lo logro, entonces el paso inductivo estará completado. Entonces juego algebraicamente con esto. Sería mínimo con un múltiplo 2. Aquí hago este producto.
sería n cuadrado más n, y más aquí sería por 2, porque es el mínimo, el divisor, el denominador es 1, entonces tengo que multiplicarlo por 2. Me va a quedar 2n y más 2. Entonces aquí me va a quedar n cuadrado más 3n más 2 igual 2. Aquí factorizo esto. Me va a quedar n más n más sobre 2. Dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den 3. 2 y 1. Y si se dan cuenta, llegué a que esto de aquí, si se cumple esto, tiene que ser igual a n más 2 por n más 1 sobre 2, que es, como les mostré, la fórmula para Pn más 1. Entonces, se cumple la fórmula para n más 1 y el paso paso inductivo está completo. ¿Ya? Ese se puede decir que es uno de los más fáciles de inducción. ¿Alguna pregunta, por si acaso? Aprovechen para preguntar ahorita. Esa es la inducción matemática. Entonces, se induce de dos casos particulares a generalizas para todos los naturales, que se cumple esa fórmula. Entonces, esta fórmula se cumple para todos los naturales. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Ese proceso es muy similar para todas las fórmulas. Asumes que hasta n se cumple y reemplazas la fórmula hasta n. Luego le sumas el nuevo término, juegas algebraicamente. Profe, en el paso 1, reemplazo n. Ajá, en el paso 1 simplemente reemplazas 1 en la fórmula. Pero Y reemplazo demuestra. por 2. ¿Por qué Ma- reemplazo? ¿Mandé? No te entendí. O sea, reemplazas ¿Por qué 1. reemplazo 2 en el paso 1? No, reemplazo 1. No olvides que aquí es 1 y aquí es 1 más 1, 2. 1. Entonces estoy reemplazando 1. Aquí 1 Ah, ya. y 1 más 1, 2. Y Pensaba sobre que... 2 se simplifica. ¿Ya? Estoy reemplazando 1. N igual 1. Ya, y entonces reemplazo 1, el Gracias. paso de nada. Y ahí se cumple. Vamos a hacer otro, que es el que está acá, que también es otra fórmula muy conocida, que es la suma de los cuadrados de los naturales. Muy conocida, muy bonita. Es igual a esto. La podemos demostrar por inducción. Allá. Entonces tenemos lo siguiente, de nuevo el paso base. El caso base sería P igual 1. Cuando el caso base tenemos P igual 1, reemplazo. Entonces se veo que simplemente es hasta el 1 al cuadrado. Entonces aquí sería 1 cuadrado. Entonces 1 cuadrado. 1 cuadrado es igual a reemplazo en la fórmula 1. Aquí sería 1. Aquí sería 1 más 1 por 2. Aquí sería 2 por 1, 2 más 1, 3 sobre 6. Me queda, todo esto se simplifica. Me va a quedar 1 igual 1. Entonces, por lo tanto, el caso base está cumplido. No hay problema. Ahora viene el paso inductivo. Lo mismo. Hacia que aquí esta fórmula está aquí, ignoren que aquí está mal. Esto debería ser lo que está aquí arriba. Entonces, déjenme hacerlo aquí. Entonces, de nuevo, yo asumo que la fórmula se cumple para n. Fórmula se cumple para n. Y quiero demostrar que la fórmula se va a cumplir para n más 1. O sea, lo que está acá. Entonces, esto es lo que sumo. Y esto es lo que quiero demostrar. Entonces, el proceso es el mismo. Yo empiezo con lo que quiero demostrar, pero lo separo hasta 1 cuadrado, por ejemplo, más 2 cuadrado, más 3 cuadrado, hasta n cuadrado, y luego el siguiente término que sería n más 1 al cuadrado. Eso es igual, y entonces con esto empiezo. Quiero llegar a que sea igual a esto. Entonces lo que hago es simplemente reemplazar. Yo digo, hasta aquí, yo ya sé cuánto es, porque yo asumo que la fórmula se cumple. Entonces yo sé que por fórmula es esto. Entonces sería igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 más n más 1 al cuadrado. Entonces esto lo reemplazo por fórmula
y esto es el nuevo término que simplemente lo agrego. Ahora, entonces, una vez que hago eso, ahí yo tengo que jugar lo mismo, a jugar algebraicamente con esto para llegar a esta expresión, que sería la fórmula evaluado para n más 1. Entonces, eso es lo que hago acá. Si se dan cuenta, lo que se hace aquí es, para simplificar las cosas, sacar factor común n más 1, porque aquí está y acá también. Bueno, n más 1 sobre 6, para deshacerme de las fracciones. Del lado de aquí te va a quedar n por 2n más 1. Y del lado de acá te queda 6, porque porque aquí no hay 6. Entonces, o puedes hacer lo que sea denominador 6 y numerador 6 también. Puedes verlo de esa manera, pero tienes que poner un 6 para que se simplifique con este 6. Y como es n más 1 al cuadrado, te queda un n más 1. Entonces juegas con esto, te queda 2n cuadrado más 7n más 6. Simple factorizas. Y una vez factorizado te queda esto. Que si te das cuenta, lo que dije, que es la fórmula aplicada para n más 1. Claro que aquí está simplificado 2n más 2 y más 1 más 3, por si acaso. Entonces demostraste que la fórmula se cumple para n más 1. Y tu paso inductivo está completo. ¿Ya? El proceso es el mismo. Entonces, para que practiquen, vamos a hacer esto ahorita, pero para que practiquen, hagan lo mismo, pero con la fórmula de la otra muy famosa fórmula, que son la suma de los cubos. Para que practiquen, demuestren que esta fórmula se cumple. ¿Ya? No, sobre 4. Demuéstrenlo por inducción. Eso de demostrar fórmulas no es tan difícil, demuéstrenlo por inducción. Pero ahora también no solo sirve para demostrar fórmulas de inducción. La inducción te permite demostrar muchas cosas más. Por ejemplo, que esta propiedad se cumple o que esto de divisibilidad también se cumple, que ya es más complicado. Por ejemplo, yo quiero demostrar por inducción esto de aquí. Que si para todo número natural n, si a es mayor que 0, b es mayor que 0 y a es menor que b, se cumple la siguiente propiedad. Entonces, pero el proceso es el mismo. Vamos a terminar con este ejercicio. El proceso es el mismo. Primero tengo que demostrar caso base. El caso base es n igual 1. Entonces sería d de 1. A ver si se cumple. Sería a a la 1 menor que b a la 1. Y esto se cumple porque el ejercicio te dice que se cumple. Porque es una condición del ejercicio. Entonces esto es verdadero. El caso base está demostrado. Ahora, yo sé que se cumple a la n menor que b a la n. Y con esto quiero demostrar que se cumple que a la n más 1 menor que b a la n más 1. La fórmula evaluada en n más 1. Entonces, con esto se cumple. Quiero demostrar que se cumple esto. Entonces, tengo que jugar algebraicamente con esto para ver si llego a esto. No es tan difícil. Por ejemplo, como a es mayor que 0, puedo multiplicar ambos lados por a. Me va a quedar a por a a la n menor que a por b a la n. Me va a quedar aquí a la n más 1 menor que a b n, por ejemplo. También puedo, como b es mayor que 0, b a la n va a ser mayor que 0. Entonces yo si a esta ecuación, yo puedo multiplicar a ambos lados b a la n, que es la que está aquí. Entonces b a la n en ambos lados, sin ningún problema. Entonces yo aquí tengo a b a la n menor que b a la n más 1. ¿Se dan cuenta? Ahora puedo unir estas dos inecuaciones y me va a quedar que a a la n más 1 es menor que a b a la n, que es menor que b a la n más 1. Y por transitividad, a la n más 1 es menor que b a la n más 1. Entonces, acabo de demostrar, asumí esto, jugué algebraicamente y llegué a esto. Entonces, acabo de demostrar el paso inductivo. Y por lo tanto, se cumple la propiedad. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Para ya dar, por ahí está la clase. Profe, ¿podría mostrar la diapositiva anterior? Claro.
O esta o la anterior, la de acá. Entonces, esa es la inducción matemática. Es La un que sigue, proceso. profe. La que sigue. Esta. Sí, sí, esa, profe. Ya. Entonces, esa es la inducción matemática. Es muy bonita, chévere. Pero claro, yo sé que es nuevo para ustedes, para la gran mayoría. Entonces se les ha de complicar un poco porque es nuevo. Pero como les digo, practiquen con el ejercicio que les dije. Si pueden, traten de hacer este, que es un poquito complicado, está en el libro. Pero más que todo practiquen con el que está aquí, con el que les escribí aquí arribita. Hagan, que es bastante sencillo. Preguntas, por favor, preguntas. Si no, para concluir la clase por hoy. Claro, pueden ir a ejercicio de inducción en el taller, por supuesto. Por supuesto, hasta en el examen puede, no, en el examen, no, en el examen no puede ir, porque el examen es opción múltiple. Solo en el taller puede ir, porque en el examen ni en la elección pueden ir, porque ahí no es opción múltiple. Pero en los talleres es casi seguro, mejor dicho, es muy probable que sí vaya, porque es el único lugar donde te pueden tomar, porque en las lecciones no van a poder, ni en el examen tampoco, porque todo eso son opciones múltiples. Bueno, no olviden que el miércoles hay taller. El miércoles hay taller, el viernes hay prueba de salida. Y el lunes hay pruebas en elección general. Así que van a tener unos días muy duros. Miércoles, viernes y lunes. Con taller, lección, taller, prueba de salida y elección general. Bueno, así que a estudiar, a estudiar, a estudiar. Porque está apretado, está duro. Y yo los entiendo porque también tengo una lección de otro que tengo que hacer también. Tengo una lección por ahí. Tengo que dar, así que también estoy igual que ustedes. Solo queda estudiar. Bueno, les deseo la mejor de los éxitos, suertes. Estudien, por favor. Repasen, vean los videos, resuelvan tutorías, pídanme ayuda y no pierdan las esperanzas. No pierdan la... es muy importante no perder las esperanzas y seguir estudiando, tratando. Listo, entonces me despido de ustedes. Voy a dejar de grabar.